Hola, hola, muy buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. A ver si alguien me ayuda ahí con el sonido. Creo que está bien. Creo que está bien ahí, ¿sí? Por favor, ¿sí? Mira. Creo que está bien ahí, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Bien, bienvenidos al estudio bíblico semanal. Damos inicio con una palabra de oración, quizás un poquito menos. Señor y Padre, te alabamos, te damos tantas gracias por tu amor y el privilegio y el honor que nos da, Señor, de estudiar tu palabra. De venir, Señor, delante de ti y escuchar la voz tuya registrada en la Sagrada Escritura. Te rogamos, oh Dios, que el pan de vida, la enseñanza que tú tienes esta noche para nosotros, pues dé mucho fruto, Señor, abundante fruto para la gloria de tu nombre. Gracias por la manera en cómo has venido guiándonos en esta serie, Padre, en 1 de Corintios. Te rogamos ahora que continúes obrando y haciendo, Señor amado, esa marca de tu palabra en nuestros corazones que hace que nunca la olvidemos, Señor, y que podamos siempre estar alertas para ponerla en práctica. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, nos encontramos estudiando en 1 Corintios capítulo 8, y estamos analizando y sacando y tomando pautas y principios para nuestra vida a fin de agradar a Dios. Agradarlo como resultado de que Él nos ha adoptado como hijos de Él, hemos dejado de ser sus criaturas y ahora somos su pueblo, ahora somos sus hijos, ahora somos sus elegidos, ahora somos sus santos, ahora somos la familia de Dios, ahora somos sus discípulos, somos los creyentes en Cristo Jesús. Y esto, hermanos y hermanas, hace una gran diferencia para vivir diferente. No para que nos creamos algo, sino para vivir diferente, para vivir para el Señor. Ahora, ¿por qué decimos esto? En la introducción, muy importante, porque eso es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está tratando de hacer con la iglesia de Corintios, o de Corinto, mejor dicho, se dice Corinto. La circunstancia de la iglesia de Corinto, como ya hemos compartido, pero necesitamos tenerlo siempre presente, es donde algunos hermanos se encontraban comiendo o comprando comida sacrificada a los ídolos. Ahora, a nosotros nos suena eso un poco raro, porque eso no se ve. Pero hay otras cosas muy parecidas a esas, de las cuales nosotros de esta enseñanza podemos sacar principios, pautas, dirección, guía, para aplicarlo a nuestra vida. Y algunos, pues, de los hermanos de la iglesia de Corinto, que eran nuevos, estaban siendo escandalizados por esto de que otros hermanos o hermanas estaban comiendo o comprando comida sacrificada a los ídolos. Para algunos esto era un problema, para otros no lo era. Hasta ahora hemos aprendido varias cosas que vamos a repasar rápidamente para poder terminar esta sección, comenzando con el verso 8 que nos toca esta noche. El conocimiento es importante, pero puede envanecer. Ahora, eso no quiere decir, porque esta es una frase muy fuerte que da el apóstol Pablo, pero la dice en un contexto donde había hermanos y hermanas que conocían bien este asunto de la comida a los ídolos. Y ellos tenían conocimiento de la palabra, que para ellos no había ningún problema. Pero de alguna manera, no quiero decir que estaban imponiendo, pero por su ejemplo, estaban de alguna forma atrayendo a los hermanos que eran débiles en la fe para que ellos siguieran haciendo eso. Esto estaba creando unas circunstancias de debilidad en la vida espiritual de algunos de los hermanos débiles en la fe. Por eso el apóstol dice, el conocimiento es importante, pero puede envanecer. ¿Por qué? Porque el amor es más importante y lo es porque edifica la vida de una persona. Si ustedes han pensado bien en esto, fíjense, un ejemplo típico. Si una persona ignorante hace lo correcto por amor, ¿cuánto pesa su ignorancia?
Y si una persona que es muy bien educada y no hace lo correcto, ¿cuánto pesa su educación? Esto sale de la palabra del Señor. Este es un principio bíblico. Se han escrito libros, se han escrito poemas de todos los colores y sabores en cuanto a esto. Pero es importante porque sí, creemos nosotros, como dice la palabra del Señor, y lo vamos a ver más adelante también, que si uno no tiene amor, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener títulos, tener grados, ser reconocido por la sociedad, si pues el amor no te va a llevar a hacer lo correcto? Ahora, ellos sabían y hemos aprendido que el ídolo o los ídolos no son nada. Este conocimiento es muy importante. Hicimos muchas aplicaciones personales en las últimas semanas, ya que venimos de un contexto religioso de idolatría. Y estos ídolos nos han tenido agarrado, vamos a decir así, el pie, la pierna, en algunos casos la mano, en algunos casos la mente y el corazón. Y descubrimos, por la palabra del Señor, que el temor es el enganche. ¿No? ¿Recuerda lo que dijo Séneca a Nerón? Ya no te tengo miedo. Ya no gobiernas sobre mí. Perfecto. El miedo es ¿cómo se dice? La cadena que te atrapa o te liga. El ídolo y los ídolos no son nada, solo hay un solo Dios. Debemos tener consideración con aquellos que son débiles en su fe y en su conocimiento de Dios. No debemos de temer al que hace al ídolo y mucho menos al ídolo. Ningún ídolo es creado por Dios sino por los hombres y no tienen poder en sí mismo. Esto rompe la superstición iberoamericana, ¿no? Nosotros los hispanos somos muy dados a la superstición por etapas, a la superstición por estaciones, a la superstición religiosa. Eso es parte de nuestra cultura. Pero cuando venimos a Cristo aprendemos a superar eso, porque sabemos que los ídolos, cualquiera que estos sean, no tienen poder en sí mismos. Hoy vamos a continuar con el estudio en 1 Corintios, capítulo 8, verso 8, en adelante. Por favor, abran sus Biblias, vamos a leer del verso 8 al 13 y luego vamos a ir versículo por versículo. 1 Corintios, capítulo 8, verso 8 al 13 nos dice... Perdón, se me saltó el 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 8, verso 8. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Verso 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y el verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, este versículo no quiere decir que usted, como cristiano, tiene que convertirse en vegetariano o en vegan. No está diciendo eso, ¿verdad? Sería una muy mala aplicación. Estamos hablando aquí de opciones para edificar la vida espiritual de una persona. Y muchas de esas opciones muchas veces son estas. No tomar la opción. No tomar el privilegio. No tomar acción. Porque eso pudiera causar problemas. Ahora, vamos a ver entonces uno por uno a cada uno de estos versos.
La base de la aceptación de Dios, en primer lugar. A veces pensamos que Dios nos acepta por lo que hacemos o no hacemos y pensamos que en esto consiste la vida cristiana. ¿Le ha pasado eso por la mente? Claro. Ahora, a todos nos pasa. Cuando venimos al cristianismo y conocemos a Cristo, aunque sabemos que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es perfecta, amén, es perfecta, no hay nada que agregarle. Usted no tiene que agregarle ni siquiera la más mínima pequeña obra suya para asegurar su salvación. No hay nada que hacer. Intentar hacerlo, pensar hacerlo, ya es descalibrar, es rebajar, ¿verdad?, la obra de Cristo en la cruz, que es perfecta. Sin embargo, como estamos acostumbrados, venimos con el hábito religioso de que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios. Cuando somos introducidos en la iglesia del Señor Jesucristo, pensamos que hay que hacer lo mismo. Por eso muchas personas, cuando se bautizan, están recién convertidas y usted les pregunta, ¿y por qué tú te vas a bautizar? ¿Cuál es la respuesta de muchos de ellos? Para ser salvo, dice. ¿Sí? Es porque no han entendido que el bautismo nos salva. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, el ladrón que estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad?, que reconoció al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Aún en el último momento de su muerte, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Alcanzó a diezmar? ¿Alcanzó a ir el domingo a la iglesia? ¿Alcanzó a hacer misiones? ¿Alcanzó a predicar el Evangelio? ¿No? ¿Alcanzó a bautizarse? ¿Participó de la cena del Señor? Pero hay hermanos que hacen una lista en su mente. Entonces llegan a la iglesia, ¿verdad?, y dicen, ok, en la iglesia o en esta iglesia dice, se hace esto, se hace esto, se hace esto. Y claro, no hacen la lista por escrito, pero la tienen en la cabeza. Entonces dicen, bueno, aquí no vemos que Dios bendice esta congregación. Así que si uno hace lo que ellos están haciendo, entonces también Dios me va a bendecir a mí. Entonces, cuando usted está enfocándose de esa manera, usted entonces se vuelve uno que es una persona que va a aprender a querer doblarle el brazo a Dios para conseguir cualquier cosa. O usted nunca va realmente a vivir en la seguridad de su salvación y de su relación con Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por lo que nos dice la palabra del Señor. Sí, a veces pensamos esto, hermano, y tenemos que aprender a romper estas cosas. ¿De dónde sale esto? Miren, aquí estamos estudiando, ¿verdad?, el verso 8. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces, pensar de esta manera, de que Dios nos acepta por lo que hacemos o no hacemos, le da mérito personal a nuestra obediencia. Ahora, ¿cuántos de ustedes, sean honestos, seamos honestos, yo levanto las dos manos, de que pensábamos que la obediencia realmente sí tiene mérito? ¿Cómo uno llega a esa conclusión? Porque Dios bendice la obediencia. Entonces, sí, pero Dios bendice la obediencia, ¿verdad? Pero no el hecho de que tú realmente hiciste el gran esfuerzo para obedecer. Ahora, déjeme decirle una cosa que yo sé que algunos se van a caer de la silla, ¿no? Si usted obedece a Dios por sus propias fuerzas, usted no conoce a Dios. ¡Qué herejía más grande! No, ya no eres mi pastor, exacto. Pero es lo que la Biblia enseña de Génesis a Apocalipsis, que usted no puede hacer nada por sí mismo. Si Cristo, cuando se hizo hombre y negó o se autonegó su parte divina, es decir, no es que dejó de ser Dios, sino que decidió no usar su divinidad, sino mantenerse como hombre igual que nosotros, ¿qué dijo él? Que él dependía, ¿verdad?, del Padre, y que estaba él llamado a hacer lo que el Padre le decía. Y uno se pone a pensar, pero si él es Dios,
Él sabía lo que tenía que hacer. Ajá. Ni Cristo, siendo perfecto y sin pecado, se atrevió a hacer su propia voluntad. Además, antes de morir en la cruz del Calvario, ¿qué Él dijo? No sea como yo quiero, sino como tú. Hasta el último se mantuvo en el plan de Dios, en lo que Dios quería para su vida. Pero pastor, en la Biblia vemos un montón de cosas. Tenemos los 10 mandamientos, que tenemos que hacer esto y no tenemos que hacer esta otra cosa. Y en el Nuevo Testamento Jesús nos mandó a hacer esto, Pablo nos mandó a hacer esto otro, Pedro nos dijo que teníamos que hacer esto otro, Santiago nos dijo la otra, y Timoteo lo dijo de otra manera, y Juan, y todos nos dicen que tenemos que hacer algo. ¿Acaso no tenemos que entonces ser obedientes? Por supuesto que tenemos que ser obedientes. Pero nuestra obediencia no sale de nosotros. Es imposible que salga de nosotros porque somos desobedientes por naturaleza. Y mientras usted no entienda eso, nunca va a poder vivir un cristianismo donde sus manos van a ser santas para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Porque usted está pensando que eso depende de usted. Y no depende de usted ni de mí. Que nos podemos ayudar, sí, dar la mano en este sentido, pero no es. La verdad es que no podemos obedecer a Dios por nosotros mismos, aunque participe, escúchame bien, aunque participe nuestra voluntad en ello. Ahí es donde muchos se equivocan, dicen, no, pero yo estoy obedeciendo con toda mi voluntad, con toda mi fuerza, Claro que así tiene que ser. Pero cuando Dios es que te da la capacidad por medio del Espíritu Santo de hacerlo. Dios nunca te va a pedir algo para lo cual tú no estás capacitado por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Así cuando usted haga una maravilla, ¿no? Y no lo felicitan, tranquilo, tranquila. ¿No? Usted hizo lo que tenía que hacer. Y de ahí para adelante no hay mérito y usted dice, ¿verdad? Siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer, eso hice. Y si era obligación y había que hacerlo y el Señor me ayudó y puso el querer en mí, ¿dónde está mi mérito? Ahora, les comparto esto porque el domingo le vi la cara a algunos que estaban así como medio pálidos cuando dijimos que pues usted no tiene que hacer nada para dar fruto. Pero pastor, hay que leer la Biblia, sí, pero pastor, hay que practicar las disciplinas y las gracias de Dios que están en la Biblia. Sí, claro. Pero ¿de dónde viene todo eso? Otra vez, del Señor. ¿Ya? Él es la savia, ¿verdad? Que va de la rama a los pámpanos. No hay nada bueno en nosotros, hermano. No, pero es que ahora yo tengo el Espíritu Santo, pero por eso mismo no es usted, el Espíritu de Dios obrando en usted, ¿no? Porque si no, entonces, hermano, regresamos al Evangelio de las obras, al Evangelio de la paja, ¿verdad? Como decía uno de los grandes reformadores. Ok, obedecemos a Dios con y por la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dicho esto, leamos el verso 8 una vez más. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos buenos. Ahora, ¿de qué comida está hablando aquí? De la comida sacrificada a los ídolos. Ahora, por ahí nos falta el cristiano que es muy, muy espiritual, ¿verdad? Y dice, no, yo no voy a comer comida sacrificada a los ídolos. Entonces usted tampoco puede ir al supermercado porque a lo mejor el que cortó la carne o el que la puso en una bandeja o el que puso las frutas ahí en la sección de las verduras y frutas, a lo mejor era una persona pues no, que tenía también un Buda en la casa, o a lo mejor era un satanista. Dice, no, él lo tocó, eso está contagiado, yo no voy a comprar eso. Entonces ahí caemos en una cuestión, ¿verdad? En que empezamos a vivir el monasticismo. Empezamos a aislarnos
de todo, porque todo está contaminado. Ahora, ¿de dónde viene esa doctrina que está aquí en este libro, de la cual el apóstol Pablo la está combatiendo? ¿Cómo se llama la doctrina? De estos que se azotan el cuerpo y que dicen que el cuerpo es malo, etcétera. Empieza con A, ascetistas, exactamente. Ahora, la doctrina bíblica nos dice que somos aceptados, no solo elegidos por medio de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, nuevamente, repito, Pablo ataca la doctrina del ascetismo, esta doctrina pagana, que el cuerpo, lo material y la comida es mala. Bueno, miren, en esto, aquí los agarramos, ¿no? A los ascetistas. En esto, pues vemos que hay una gran hipocresía, ya que los que enseñan el ascetismo, ¿usted cree que viven en ayuno toda la vida? Claro que comen, pues. Comen igual que todos los demás seres humanos, ¿no? No me van a decir que aun cuando comieran vegetales, ellos estaban diciendo, uy, qué rico. Porque si todo es malo, entonces número uno, no tendrían que comer. Y segundo, tendrían que decir, bueno, pues ¿qué más me queda? Tengo que comer esta comida, aunque esté rica, pues no, qué pena, tengo que comerla. Pero cuando tú tienes hambre, ¿verdad? Aunque seas ascetista, y eso es lo que tienes, te la vas a comer y la vas a encontrar riquísima, créeme. Aquí hay una hipocresía, ¿verdad? La pregunta de algunos es, pero en el Antiguo Testamento tenemos alimentos puros e impuros. Ajá, aquí lo vamos a agarrar al pastor. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento tenemos alimentos puros e impuros. Entonces, ¿cómo es eso? Si no somos aceptados y Dios manda en el Antiguo Testamento que sí hay que comer los alimentos puros y los alimentos impuros hay que aborrecerlos, son abominación para el Señor. Ok, ¿cómo se defienden ahí, hermano, como gatos patas arriba? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia de esto? ¿Acaso no deberíamos elegir los alimentos puros para agradar a Dios? Ahora que está de moda esto. Dicho sea de paso, hermano, no le crean a todos los videos de YouTube y todas las cosas que aparecen en Facebook con respecto a los alimentos. Todo es un gran negocio. Es un gran negocio. ¿Se han dado cuenta que a pesar de los estudios, todo eso, la gran discusión del huevo, no es que si fue primero el huevo o la gallina? No. ¿Comemos o no comemos huevos? De no comer huevos, ahora mire lo último, hay que comer 4 huevos al día. Ahora, yo no voy a defender a ninguno de ellos. ¿Acaso deberíamos elegir los alimentos puros para agradar a Dios? ¿Qué opinan, hermanos? El silencio lo dice todo. Yo creo que hay que elegirlos, porque es como natural, ¿verdad? Porque estamos pensando en nuestro cuerpo. Tenemos que elegir los mejores alimentos. Ahora, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿La Biblia nos da luz verde para comer todos los alimentos? Sí. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento hay alimentos puros e impuros? ¿Alguien me puede ayudar a salir de ese lío? Ok, pastor. A ver, no me lee. A ver, el puro e impuro. Bueno, fueron dados en el Antiguo Testamento como un principio para el pueblo de Israel, porque no habían crecido espiritualmente, eran niños en el crecimiento espiritual. Entonces ellos tenían que tener un principio para que entendieran y supieran que era agradable a Dios y que no era agradable a Dios. ¿Okay? Lastimosamente ellos se quedan con todo ese bagaje desde el Antiguo Testamento y llega incluso hasta Hechos, donde estaba hablando ahorita la hermana, que es lo que pasa con Pedro, cuando viene el lienzo, ¿sí? Y que el mismo Dios le dice, no llames impuro a lo que yo he bendecido, a lo que yo he creado, y que pueden comer absolutamente de todos los alimentos. Pero realmente la mayoría de cosas o de leyes que se impusieron en el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico,
fueron hechas como principios para el pueblo de Israel porque era un pueblo que no tenía absolutamente conocimiento de nada, de nada. Y tenían que aprender a darle primer lugar a Dios en todas las cosas. Amén, sí. Todo eso, más que estas instrucciones no fueron para establecer una dieta religiosa, ¿ok? No fueron para establecer una dieta religiosa, sino para establecer una marca para el pueblo del Señor y hacer diferencia entre los pueblos paganos y el pueblo de Dios. Eso es lo que tú ibas a decir, ¿verdad? No, ¿Tiene otro concepto? Es paralelo a lo que Okay. nosotros estamos hablando. Ok, compartámoslo. Aquí hermano, estamos edificando. También nos ayudaba para conocer la parte pura e impura, y era una tipología de lo que representa en el hombre, ¿sí? De lo que iba a representar la persona que se iba a presentar delante de Dios, el puro y el impuro. También, Okay. perfecto, perfecto. El concepto, especialmente de los alimentos puros e impuros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, es todo esto, pero básicamente era para establecer una diferencia entre un pueblo pagano, ¿verdad? Que tenía múltiples dioses, y el pueblo del Señor que era monoteísta y que Dios podía guiar todos los detalles de la vida de esa nación que él había elegido, que había elegido porque era su especial tesoro, nos dice la Escritura. Habían otras marcas, no solamente eran los alimentos, estaba la circuncisión, ¿verdad? Estaban los sacrificios, estaban las fiestas, tenían 7 fiestas durante todo el año, que no tenían las demás naciones. Era justamente para decir que era un pueblo santo, es decir, escogido y separado para el plan y el propósito de Dios, que realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo y la redención del mundo. Ahora, el verso 8 nos dice 2 cosas claves de si comer o no comer lo sacrificado a los ídolos. Número 1, que no nos hace más aceptos ante Dios. Y número 2, que no seremos más ni seremos menos. Estos 2 conceptos son muy importantes, hermano. No nos hace más aceptos ante Dios. Algunos hermanos piensan que si practican ciertas disciplinas espirituales son mejores que otros. O que son más espirituales que otros. Pero la Biblia nos dice que en Cristo somos uno solo. Uno solo. La salvación, o sea, no hay grados de salvación, hermano. No hay grados de salvación, hay grados de madurez que tampoco están tan definidos probablemente tal. La Biblia no habla de 2 grados de madurez nada más, el bebé y el adulto, eso es todo, no hay más. O usted es un bebé o usted es un adulto. No seremos más aceptos ante Dios. Hay hermanos que piensan, esto lo compartimos la vez pasada, y ocurre en ciertas denominaciones evangélicas, que por ejemplo el ayuno. Si ayunan, pues... Pero ¿saben qué? Eso mismo pasó en el Antiguo Testamento, con los fariseos, con los saduceos, que ellos ayunaban para ser, dice, vistos de los hombres. O sea, para mostrar qué cosa, que eran más espirituales. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús? No, mira, así no funciona la cosa. Si tú vas a ayunar, compadre, ¿qué cosa? Ponte tu mejor ropa, tírate el mejor champú, lávate la cara, ¿verdad? Lávate los dientes, ¿verdad? Porque si estás ayunando vas a tener un tufo terrible. Y es verdad, ¿no? Enjuágate la boca con Listerine 3 veces al día por lo menos. ¿Ah? Sí. Que nadie se dé cuenta que estás ayunando. ¿Ah? Pero ¿cuál es la idea? De no protagonizar, de no parecer de que uno era. Ahora, los sacerdotes lo usaban como una virtud para tener autoridad sobre los otros. Y hay muchos cristianos que piensan exactamente lo mismo. Y con otras disciplinas. No, yo ya me leí la Biblia 100 veces. De verdad, qué bueno. Bien por ti. Pero no por eso eres mejor. Porque el que más conoce la palabra, más se le va a demandar de ella. Ah, por eso, pastores, que yo no la leo tanto.
tampoco así, pues no. Por eso este tema, hermano, uno lo tiene que hilar fino porque se puede ir a los extremos. Es bien fácil irse a los extremos y no sacar el principio correcto, ¿ya? Para practicar en su vida diaria. No nos hace más aceptos ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha aceptado tal cual y como somos. ¿Han escuchado esa frase? Dios nos ha aceptado tal cual y como somos. Pero no es porque somos bonitos. No, nos ha aceptado tal cual como somos, de pecadores. Mas Dios muestra su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero yo escucho por ahí, ¿verdad? Otra vez, otra exageración, otro extremo. No, pero es que Dios me acepta así como soy. ¿Y por qué tú no me vas a aceptar así? No, pero es que tú tienes que cambiar. Tú me aceptas como soy y si no, ¿qué? Ahí vemos. O lo que está pasando en el mundo de hoy con el LGBTQ. Ajá. Yo nací así y Dios me acepta así. Dios es amor. Realmente es que Dios Sí. no nos acepta como somos, sino que Dios nos acepta a pesar de lo que De lo que somos, Esa sería la correcta. para ser, eso es para todos nosotros, para ser lo que Él quiere que seamos, conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Ese es nuestro trabajo. En eso debemos estar ocupados, nada más, ¿no? Pero ahí es donde como que no, la religiosidad se mete y pues empezamos a hacer trabajo de Marta en vez de estar como María a los pies de Cristo. ¿Qué pensó Marta? No, que barriendo la casa, ¿no? Y Jesús ni se dio cuenta que la casa estaba limpia. Entró nomás. Porque él no vino a inspeccionar la casa. Así que, hermanas, no quiere decir que tienen que tener la casa desordenada, sucia, ¿no? Pero tampoco anden poniéndole cloro a todo, pues, ¿no? ¿Ya? Porque si no, el Señor Jesús va a salir, ¿verdad?, con una mascarilla. Dice, no, hoy día no vengo. No seremos más ni seremos menos. Este es el concepto existencial. Esto tiene que ver con nuestra identidad, hermanos. Muy importante. Muchos de nosotros hemos sufrido de traumas y ya hemos llegado a desarrollar un espíritu de inferioridad o un espíritu de, ¿cómo se dice? Superioridad. Cualquiera de las dos cosas, porque usted haga algo o no haga algo, al Señor, créame, no le importa. No le importa. Usted no es más cristiano ni es menos cristiano si lo hace o no lo hace. Ahora, hay ciertas cosas que son pues puntuales, que están registradas en la palabra del Señor. Aquí estamos hablando de algo, hermano, que es así como, primero, que no está en la palabra del Señor, y segundo, es algo en lo cual pues necesitamos sabiduría para saber qué hacer, ya que no está registrado exactamente con la palabra. Aquí es donde viene el amor de Dios. Aquí es donde viene la sabiduría de Dios, aquí es donde viene la sensibilidad, la madurez en nuestra relación con Dios a través de la palabra y el Espíritu del Señor. Miren, la vida cristiana no está basada en un sistema de buenas obras o de competencia o puntaje, como los testigos de Jehová, los católicos o los mormones. No es quien hace más y mejores cosas. Ahora, todos debemos hacerlo para el Señor, ¿verdad? Sí, pero no estamos compitiendo, a eso me refiero. O sea, yo como pastor tengo que hacer las cosas como para el Señor, pero el nuevo creyente también tiene que hacerlas igual. Y no es que el nuevo creyente y el pastor se van a poner a competir, ¿no? Porque ahí viene una serie de cosas raras que podrían pasar en el medio y que hay que evitarlas. Somos aceptados por medio de Cristo y no hay nada más que hacer para ser más aceptados. Muchos de nosotros, cuando pecamos, ¿qué sentimos en nuestra relación con Dios? Sentimos que ¿qué? Que Dios nos rechaza. Ahora, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso?
Él no te rechaza, ¿no? Si el Señor te aceptó antes, ¿verdad? Siendo un pecador controlado por el pecado, por el diablo, por el mundo, por tu carne, ¿verdad? Como creyente, si tú pecas, ¿el Señor te va a rechazar? Nunca. ¿Qué hace el Señor cuando pecamos? Bueno, lo que pasa con el Espíritu Santo. Se entristece, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Sentimos el atrincón, viene la disciplina, ¿verdad? Viene el castigo, puede venir el azote o lo que sea para hacerte reaccionar. Pero no te ha rechazado, al contrario, está más pendiente de ti. Está más pendiente de ti. Porque un cristiano en pecado es un problema. Un inconverso en pecado, él ya tiene su problema. Pero un cristiano en pecado es un problema para la iglesia y para él mismo, para el reino de Dios. ¿Sí se han dado cuenta de eso, hermano? Es un problema para la iglesia grande, es un problema para la familia, es un problema para este mundo. ¿Por qué? Porque la gente, y está en el contexto de lo que vamos a hablar, la gente ve eso y piensa, eso se puede hacer. Y entonces en vez de levantar el estándar, se baja el estándar. Es complicado, es delicado. Es imposible, escuchen bien esto, es imposible agradar o desagradar a Dios con lo que comemos o no comemos. Porque si no, entonces va a quedar gracia por los alimentos. O sea, lo que Dios dio, amén. Aunque hay cosas, tanto para los judíos como para los gentiles convertidos, que es mejor abstenerse. ¿Ustedes recuerdan el libro de los Hechos? Cuando estaba Pedro tratando de traer un poquito, como quien dice, el judaísmo a los gentiles, ¿eh? Y hubo un problema en el concilio, y llevaron el asunto al concilio de Jerusalén, para decidir, bueno, ¿qué le vamos a imponer, ¿eh? a los gentiles? Vamos a hacer que ellos practiquen el judaísmo, porque nosotros recibimos a Cristo siendo judíos, y que ellos también, ¿no?, se hagan judíos para ser cristianos de película. Y Pedro decía, sí, yo creo que sí. Y Pablo decía, no, yo creo que no. No necesitamos, ¿verdad?, todo el sistema judaico para seguir a Cristo. Por eso tengan cuidado con este evangelio mesiánico que anda rodando. No ha parado. Esta semana, sí, me tocó ministrarle por Facebook a una hermana, que asistía aquí a la congregación, pero está en el norte. Y pues había puesto un post de un supuesto rabí, ¿verdad?, que se cree judío y es más cubano que La Habana. Sí, pues, ¿no? Yo lo conozco personalmente, ¿no? Y lo vi cuando estaba aquí y lo vi cuando estaba acá. ¿Ya? No, pero él dice que es judío y que como judío, ¿no?, y él es pastor y él es rabí, y entonces tiene que hacer un puente entre el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Y con la renovación, ¿verdad?, del Espíritu Santo ahora es otra cosa que se está metiendo. Entonces ya en las iglesias se está celebrando la Santa Cena al estilo judaico, ¿verdad? Y se están queriendo hacer un montón de cosas, ¿verdad? Por ahí yo veo hermanos cargando una estrella de David, ¿no? Yo creo que ni en la embajada de Israel le van a dar algo de crédito por eso, si va a visitar Israel. Hay otros, ¿verdad?, que ya mismo se están cambiando hasta el nombre. Oye, ¿le puedes decir a ese hermano que por favor? No, aquí estamos en un culto. Sí, pero dígale que no, que yo digo que no. No, así, de frente. O dígale usted que usted dice que no. Caramba. Entonces, este que se cree judío, ¿verdad?, está pensando, bueno, si yo empiezo a practicar las cosas del Antiguo Testamento, me voy a comprar un candelabro de siete velas.
me voy a comprar un shofar, ¿verdad? Un shofar. Vamos a tener un shofar. Guardan eso. No, vamos a empezar a guardar el día sábado. Y una serie de cosas así, hermano, que se están metiendo. La música, toda la música tiene que ser hebrea. Entonces también tenemos que empezar como hacen algunos hebreos. De obediencia y la cabeza dando mal ejemplo. Sí. Yo lo reprendo después, no hay problema. Y entonces pasan estas cosas extremas, ¿verdad? Aún en la iglesia del Señor. Le quedó como chiste el pastor. Pero ya tenemos el shofar, ya tenemos la pandereta, ya tenemos las danzas, ya tenemos la bandera, los estandartes, ¿verdad? Todo eso se ha metido en la iglesia. ¿Y sabe dónde viene? De una doctrina judaizante para la iglesia gentil. Pero en el concilio de Jerusalén, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la Biblia, y le pareció bien al Espíritu Santo que llegaran a tal acuerdo. ¿Cuál acuerdo? Y uno de esos acuerdos fue, que no comieran, ¿qué cosa? ¿Te acuerdan? Que no comieran carne, la morcilla, por ejemplo, carne con sangre. Lo único que ¿verdad? se puede comer es sangre. Exacto. ¿Por qué? Porque tanto para los judíos como para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, de la iglesia, la sangre es símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la sangre está la vida y eso no ha cambiado, ¿no? Todas las demás cosas, nos dicen que se abstengan de fornicación, de ahogado, y son 3 cosas nada más creo que les dicen. No tengo el texto aquí. Pero el punto es que es imposible, hermanos, agradar o desagradar a Dios con lo que comemos o no comemos, a menos que esté expresamente, ¿verdad?, dicho en la palabra del Señor para la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. Miren, piensen en esto. Antes de la caída en Edén, la primer pareja humana podían comer de todo. ¿Sabían eso? De todo. Podían comer carne, y ahí no decía animales puros o impuros. Podían comer de todo lo que se movía, dice. Eso incluía la culebrita, la iguana, el sapo. Podían comer de todo. Cualquier cosa que se moviera. Un pez, un pájaro, cualquier cosa que se moviera. Lean Génesis capítulo 2, van a ver. No fueron echados. A ver, ¿cuántos se han dado cuenta de esto? Muchos piensan que fue una manzana la que comieron. Mi pregunta en este tiempo es, ¿cuál manzana era? ¿Era una manzana roja, verde, amarilla? Era ¿cómo se dice? Estas que no tienen pesticidas. ¿Era orgánica? Tiene que haber sido orgánica. ¿Ah? ¿Ah? I'm very sorry. You are guilty. We're working on the lawnmower, I'm sorry. So I wanted to make sure it ran one time, before you left. My apologies. I forgive you. We forgive you. Okay. This is what the pastor does. Yeah. You see? His voice wasn't loud enough to... No. The motor was very, very low. Very loud, huh? Yeah. Now it's good. Now it's okay. Yeah, it's fixed. Okay, good, great. That is important. My apologies. Entonces, sí, nosotros sabemos que no fue una manzana. La Biblia dice que fue un fruto. ¿Ah? Pero no fueron echados por el tipo de fruto. Que si fue una manzana, que si fue una pera, si fue un banano, no sabemos, ¿verdad? La Biblia no nos dice. ¿Por qué fue? Fue por desobediencia, ¿no? No fue por la comida en sí, sino lo que estaba asociado a lo que representaba. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando como, ¿verdad?, de traer aquí delante de nosotros, para que aprendamos los principios, las pautas, ¿no? Porque es fácil juzgar a una persona por el color de su ropa, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto?
¿El color tiene alguna relación con algo? ¿Sirve para algo? ¿Vale para algo? ¿O no tiene nada que ver? Pablo está tratando de hablar esto. El fruto en sí no era lo malo fue la desobediencia a Dios. Y lo mismo es con la comida, lo que está tratando de decir Pablo aquí, ¿verdad? Sí, mira, ¿sabes qué? Que sea comida a los ídolos o no, no es lo más importante aquí. Aquí hay otro objetivo que tenemos que aprender a mirar, que son las personas, que es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Segundo, la libertad bien administrada, es el verso que sigue, el verso 9. Así es que usted y yo somos libres para comer lo que querramos o necesitemos. Recuerde que las palabras del Señor Jesús, ¿cómo sabemos esto? Mire, Mateo capítulo 15, verso 11 nos dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Así que usted puede comer de lo que sea. Ahora, por supuesto, ya sabemos que hay cosas que por sentido común no deberíamos comerlas por problemas personales o lo que sea. También dijo al respecto el Señor Jesús para aclarar y afirmar mejor su posición. Marcos 7:15. No hay nada fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Eso quiere decir que puedo tomar whisky. No, porque te vas a emborrachar y te van a quemar los intestinos y puedes hacer alcohólico. Pero eso no contamina tu espíritu, no contamina tu moral, aunque al final, por supuesto, vas a terminar dañado en todo sentido. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y esto nos lleva a entender mejor el verso 9 de a continuación. ¿Qué dice el verso 9? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ese es realmente el punto de la discusión, de lo que Pablo quiere enseñar aquí. ¿Cuál libertad? La libertad que nos da Cristo. La libertad del pecado y la culpa. Claro, porque cuando usted sabe que el Señor le ha perdonado su culpa y su pecado, usted sabe que el Señor lo puede volver a perdonar. Y muchas personas abusan de la gracia del Señor, porque saben en su libertad en Cristo Jesús que esa libertad alcanza, ¿verdad?, a que no se pierdan y que mantengan aún su salvación. Pero deben tener cuidado con eso. La del temor a la condenación, libertad del temor a la condenación, libertad de no ser avergonzados el día del juicio, la libertad de obedecer a Cristo, ¿verdad? Porque antes obedecíamos nuestra carnalidad y nuestros malos deseos. Tenemos mucha libertad ahora en el Señor. Tenemos una libertad realmente muy grande, que nada ni nadie nos la puede quitar. Es importante tener claro eso, porque nos la dio por medio de Cristo al morir en la cruz del Calvario el Señor. Por supuesto, somos libres entonces para hacer lo bueno y libres para dejar de hacer lo malo. Antes no podíamos. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas que usaran bien su libertad, que no fueran a caer en el yugo de la ley o querer ser salvos por medio de las obras de la ley, porque el que falla en un punto falla en todo. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando la libertad en Cristo Jesús se puede convertir en esclavitud. Según el contexto, según lo que estamos hablando. ¿Verdad? Recuerden que hay hermanos aquí que son débiles en la fe. Cuando mi libertad hace ¿qué? Con el débil en la fe. Exactamente. Exacto. Ahí mi libertad se convierte en una esclavitud. Estoy usando mal mi libertad. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos
al yugo de esclavitud. Se refiere a la ley, volver a depender de la ley, pero también se refiere a usar mal la libertad personal. Gracias, pastor. El Señor, con respecto pues, a lo que estábamos aprendiendo, el Señor lo define claramente por medio del profeta Isaías, ¿no? Pues en cuanto a la comida, en cuanto a nuestro comportamiento, a todo, porque es que esa es la verdadera libertad, o sea, no es hacer nada forzado, sino mirando lo que está pasando, glorificando al Señor en nuestro actuar, tanto en nuestro estilo de vida como en lo que hacemos y comemos. Dice en Isaías 58, desde el 5, dice en pregunta, ¿no? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Otra pregunta, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Otra pregunta en el 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí de sacar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y a la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Amén. Isaías 58, no lo olviden. Sugiero que lo lean después despacito en su casa. Es para estudiarlo, es tremendamente edificante. Y ahí como vemos, cómo se usa la libertad. ¿Qué estaban haciendo los judíos? ¿Verdad? La elección de Dios del pueblo del Señor estaba siendo usada para orgullo espiritual, para jactancia espiritual, y se estaban olvidando de las necesidades de la gente que estaba a su alrededor. En otras palabras, estaban olvidándose del amor, pues, ¿no? Y aún todo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, que realmente, por ejemplo, no estoy diciendo que es de eso, ¿no? El pastor que usted me nombró aquel día que murió hace poco, y muchos que le servimos al Señor estamos manejando un estrés que no deberíamos manejar, porque entonces estamos depositando lo que hacemos en nuestras fuerzas, no en las fuerzas del Señor. Debería de ser más, no relajado, sino dejar que sea el Espíritu Santo, nosotros hacer la parte que nos corresponde, y que como el Señor, yo nunca, en lo que leemos en la palabra, yo nunca sentí a Cristo estresado o afanado o intentando hacerle entender algo a alguien a la fuerza o algo así. Y nosotros y en la comida también lo manejamos mal en cuanto al templo. O sea, muchas cosas las manejamos muy regular, que tenemos que prestarle mucha atención, porque el Señor nos está glorificando de esa manera, porque estamos dando una mala imagen de Cristo. No, el Señor sabe que no es porque lo hagamos de mala forma, ¿no? Sino ni de pronto quizá el corazón lo conoce Dios, no es tampoco por intentar ser el mejor, tal vez sea por intentar dar lo mejor, pero pues nos pasamos. Pero con la motivación equivocada, claro, sin las pautas bíblicas correctas. Entonces
Sí, no nos equivocamos. Por eso tenemos que estar constantemente estudiando la palabra y teniendo esta interacción, hermano, porque así vamos todos edificándonos. Pablo está animando a los corintios a no abusar de su libertad. No van a perder la salvación o lo que son en Cristo por comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. No, absolutamente no. Nuestra libertad puede tener una debilidad con respecto a los hermanos débiles en la fe que creen que si una comida fue sacrificada a los ídolos puede hacer retroceder su fe o los puede hacer pecar o vivir en una manera en que piensan que pueden perder su salvación o comenzar a vivir en miedo e inseguridad su vida espiritual, lo que será un instrumento de Satanás para hacerlos volver a su antigua vida, ¿no? Hay congregaciones, hay iglesias alrededor del mundo que le exigen a sus miembros y se acostumbran a que tienen que estar en todas las reuniones. Entonces, mientras más reuniones tengan, ¿verdad?, más espirituales son, más santos son, mejores cristianos son. Ahora, de alguna manera, por supuesto, esto tiene buena reputación. Por supuesto que si tú vas a todas las reuniones, por supuesto que vas a aprender más. Pero no quiere decir que vas a ser necesariamente mejor. Hay gente que es ratón de iglesia, hermano, y vive una vida de ratón. Sí. No hay mucha diferencia. No voy a decir con todo respeto de los ratones, ¿no? Pero la verdad es que, oye, ¿qué hace el ratón? El ratón come cualquier cosa. Exacto. Y acaban con lo que sea. Así hay muchos creyentes, ¿verdad? Van a todas las reuniones, ¿no? Y así mismo, buscan todos los programas de televisión que tienen que ver con la religión o con la fe. Y en Facebook, y en YouTube, y en esto y este otro, ¿no? Pero tú no ves que para la cantidad de cosas que están recibiendo, pues su vida no refleja el asunto. Son como el ratoncito, comen nomás, comen. Y se multiplican, eso es lo malo. La advertencia de Pablo es muy seria. Pablo repite algo que es doctrina en la iglesia primitiva y hoy, enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Miren Mateo 18:6. Alguien lo lea, por favor. Mateo 18:6. Léalo en voz alta, por favor. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ok, esto es doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de la edificación del cuerpo de Cristo. Y una de las primeras cosas que debemos aprender de esta doctrina es evitar cualquier cosa que pueda hacer caer o tropezar a otro hermano, a otra persona, ¿no? Recuerden, siempre hay alguien que nos está viendo, aparte del mismo Señor. La gente está aprendiendo de usted, los niños están aprendiendo de usted, los jóvenes están aprendiendo de usted, el nuevo convertido está aprendiendo de usted, ¿no? Él aprende exactamente lo que ve de usted. Por eso hay que enseñarles a ellos que elijan, por supuesto, lo mejor. Que elijan lo mejor, no lo mínimo, ¿no? Como alguien dijo, el peor enemigo de lo mejor es lo bueno. Y muchas veces nos quedamos con lo bueno nomás. No. El Señor quiere lo mejor. En el sentido de que es el que tiene mejor santidad, el que obedece mejor al Señor, el que hace las cosas como para el Señor de la mejor manera posible, el que Él es fiel al Señor. Todo eso que uno puede ver que Dios está obrando en la vida de una persona y pues está viendo en una influencia hacia los demás. Tercero, la influencia como arma de doble filo. Mire, importante este tema que aparece aquí. Yo me pregunto, ¿nuestra libertad puede jugarnos una mala pasada si no la usamos bien? Claro que sí. Lo mismo pasa con nuestro conocimiento de la verdad. Claro que sí. ¿Nos puede jugar una mala pasada si no lo usamos bien? Claro que sí. ¿Hasta dónde alcanzan las consecuencias del mal uso
de la libertad. Mire, veamos el verso 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ahí usted póngale discoteca, póngale cualquier cosa así que es sospechosa, ¿verdad? No, bueno, no, ahí no. La conciencia, dice, de aquel que es débil, no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. Lo que ocurrió o estaba pasando en Corintio. Comer en el templo donde están los ídolos. Algunos cristianos parece que no aparecieron por ahí. Habían 2 templos en Corintio, ¿verdad? De idolatría de este tipo, que se hacían muchas fiestas y comilonas. Y podría ser que algunos paganos invitaron a sus amigos cristianos a comer en las festividades o festivales que ellos hacían. También podría referirse a la compra en el mercado o en el lugar de comida para servirse públicamente como una taberna o mesón, pero sabían que era carne que fue sacrificada en uno de estos 2 templos. ¿Y saben qué? Ellos no tenían ningún problema con eso. El asunto es que había cristianos nuevos, inmaduros o débiles en la fe, o niños en la fe. Entonces ellos seguían, miren, esto es importante, ellos seguían el ejemplo de sus hermanos más fuertes en la fe. ¿Y saben qué? Eso siempre es así. Yo nunca me voy a olvidar de este consejo que me dio una señora muy mayor que estaba ahí, que era muy pobre, muy sencilla, aunque en la iglesia había gente de muy buena condición social, educacional, profesional, lo que quieran. Y ella se dio cuenta que yo era nuevo, y un día me cogió a un lado y me dijo, hijito, que no era su hijo, dice, nunca te fijes en los hombres, pon tus ojos solamente en Cristo. Aquí hay mucha gente buena, dice, pero todos te pueden fallar en algún momento. A mí nunca se me va a olvidar eso. Nunca se me va a olvidar eso. Y aprendí desde temprana edad en fijarme en realmente en la fe de aquellos que daban fruto, aquellos que practicaban lo que predicaban. En la iglesia había 5 pastores. Ya ustedes se pueden imaginar a cuál yo miraba, con cuál me edificaba, con cuál realmente yo aprendía, a cuál tomaba notas de todo, a cuál realmente lo escuchaba cuando decía algo, porque aprendí un principio. Este es el principio que nosotros debemos aprender, mis queridos hermanos, que está aquí. El conocimiento de los fuertes o hermanos maduros era, bueno, no hay nada malo en esa comida. No existen los dioses y en esa comida no hay nada contaminado ni física ni espiritualmente. Ellos lo tenían claro, ¿no? Por eso se pegaban el viajecito o compraban esas carnes que habían sido dadas a los ídolos paganos. Ellos pensaban, soy libre para comer los sacrificados a los ídolos porque no lo hago para agradarlos a ellos, es para mi sustento y es santificado en la oración por la acción de gracias. Punto. No se hacían problema ellos. Pero aquellos que les faltaba el conocimiento y los que eran débiles en la fe, ellos decían, Dios no se agrada con esa comida y me va a castigar. Dios no se agrada con esa comida de ídolos y me va a quitar su salvación, ellos pensaban. Dios me va a rechazar por no haber rechazado esa comida. Eso es lo que ellos estaban pensando. Pero hay algo peor que estaba ocurriendo realmente. Esto es lo que pasaría en la mente y la conciencia de los cristianos más débiles al ver comer a sus hermanos mayores en la fe o más maduros o con más conocimiento. Observen la expresión final del verso 10. Miren el verso 10, hermanos. ¿Qué dice? La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos. ¿No les llama eso la atención a ustedes?
Porque ellos están diciendo, oye, si yo como esto voy a tener problemas. Pero al ver a los hermanos mayores en la fe que lo hacían, entonces ellos decían, bueno, pero si ellos lo hacen, a mí como que no me parece, porque yo estoy dejando eso, ¿no? Pero ellos lo están agarrando. Bueno, pues si ellos son mayores, a lo mejor lo puedo hacer. Pero cuando lo hacían, ¿qué es lo que ocurría? Ellos se sentían mal. Y estaban cayendo y tropezando en su relación con el Señor. Estaban cayendo y tropezando de los caminos del Señor. No es que habían perdido su salvación, pero estaban pasando cosas que en vez de ellos crecer, ser más fuertes, más bien se estaban debilitando. Y estaban yendo, como quien dice, para atrás. Lo que están diciendo es que el hermano débil se apoya en el ejemplo del hermano que no tiene problema con este tipo de comida para comer también él. Pero una vez que lo hace, se siente mal. Este es el punto sensible, hermano. Y quiero que se queden con esto en esta noche. Eso es lo que yo quiero para un hermano débil, me pregunto. Hacer que después de seguir mi ejemplo, en lo cual yo no tengo problema, él se sienta más débil, confundido, culpable, con miedo, con vergüenza, turbado, relajado en su fe o en su relación con Cristo, o que comience a pecar. O en el caso de ellos, ok, pues no hay problema, pues si mi hermano mayor puede comer de la comida sacrificada a los ídolos, entonces yo puedo ir al templo de los corintios cristianos y también puedo ir al templo de los corintios de los ídolos paganos. Y eso estaba pasando en realidad. Estaban con un pie aquí y con el otro pie acá, y estaban mezclando. Y estaban regresando a su vida pasada, pagana, haciendo una mezcolanza, haciendo lo que se llama espiritualmente hablando un sincretismo. ¿Saben lo que es un sincretismo? Cuando se mezcla algo santo con algo pagano. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la vida de ellos. La verdad es que, por lo que nos enseña la doctrina del Señor Jesucristo, ay de mí si yo, con mi ejemplo, llevo a un hermano o una hermana a vivir el sincretismo, a mezclar algo santo con algo pagano. Es como que bien carepescado, como decimos eso, ¿verdad? El problema mayor radica que al seguir el ejemplo del hermano mayor, el débil piense que puede seguir comiendo aunque se sienta mal en este contexto. Y al final, este es el punto, que piense que está bien seguir su relación con los ídolos que ya había dejado, o que vuelva a sus andanzas de su antigua vida de pagano. Para este no había ningún problema comer eso, porque lo tenía claro en su conocimiento. Pero se olvidó del amor por su hermano, de cuidarlo, que no regresara. Y como él comió, él dijo también, sí, pues no hay problema. Pero como no entendía todo eso, regresó a su estilo de vida anterior, mezclando el cristianismo con el paganismo. ¿Les suena eso familiar, hermanos? Y en esto hay muchos pastores y líderes que son responsables de una iglesia contaminada en este siglo. Dios nos guarde. Dios nos guarde. La verdad, hermanos, es que es muy morboso si un hermano mayor en la fe no toma en cuenta estos factores, y es piedra de tropiezo que hace caer a su hermano débil en la fe. De seguro que el amor a Dios y a su hermano, usted no quiere que le pase nada de esto. Pregunta: ¿estoy dispuesto a sacrificar algo que me gusta con tal de no ser tropiezo o hacer caer a mi hermano débil en la fe? ¿Estoy dispuesto a sacrificar? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque para nosotros no hay ningún problema, puede ser problema para alguien, ¿no? Y es mejor sacrificarse, evitar
es mejor no decirlo, es mejor no hacerlo, porque alguien lo puede ver y eso le va a hacer un daño terrible a su crecimiento espiritual. Va a ir para atrás, no se va a edificar, al contrario, puede terminar hasta siendo hasta anatema o apóstata. Dios nos libre, ¿no? Ahora, eso es otro tema que vamos a dejar ahí. Bien, hermanos, vamos a dejarlo ahí por causa del tiempo y vamos a orar al Señor. Tenemos una petición muy, muy especial que la compartimos. Tenemos varias peticiones.